La palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Sicsal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Tema número 43 de los libros proféticos. En concreto, el segundo libro, Isaías. ¿Verdad? Es un solo libro, el libro de Isaías, pero está en 3 partes. Vamos a ver eso un poco hoy. Y el tema, el siervo de Dios. ¿Verdad? Seguimos con Monseñor Romero este proceso de catequesis bíblica. Ya hemos visto los libros del Pentateuco, los libros históricos, algunos libros poéticos o sapienciales. Y ya con el tema anterior entramos a ver los libros proféticos. El primero, el libro de Isaías, ¿verdad? El primero de los profetas mayores. Sobre todo, vimos la misión de Isaías. Hoy vamos a continuar con este libro, pero viendo a el llamado segundo Isaías, o también conocido como Deutero Isaías. Es como vimos la vez pasada y nos leyó nuestro amigo Eduardo Cerrato, aquella explicación que vamos ahora a repetir. El libro de Isaías fue redactado por varios escritores con diferentes estilos, pero guarda una profunda unidad. Los estudiosos distinguen 3 obras distintas, llamadas primero, segundo y tercer Isaías. El primer Isaías abarca los capítulos 1 al 39. Se refiere antes del exilio, trae oráculos contra las naciones y escatología. El segundo Isaías abarca del capítulo 40 al 55. Y el tercer Isaías del capítulo 56 al 66. Específicamente, el segundo Isaías profetizó durante el exilio de Babilonia del año 587 al 538 a.C. Retomó los temas del primer Isaías para orientar y animar a los cautivos en tierra extranjera. Su mensaje creaba conciencia del pecado nacional y proclamaba la esperanza que viene con la conversión. Entre sus profecías están los célebres poemas del siervo del Señor y la promesa de que Israel regresará a su tierra. Por eso preguntamos a Monseñor Romero, ¿cuál era el contexto en el que vivió el segundo Isaías o Deutero Isaías? En este caso no contamos con el audio original de Monseñor Romero. Entonces también le pedimos a nuestro amigo Eduardo Cerrato que nos lea este párrafo de la homilía del 10 de diciembre de 1978. Corresponde a finales del destierro de Babilonia. Son aquellos capítulos que se llaman del segundo Isaías. Un profeta anónimo inspirado en las esperanzas de Isaías ve que ya se acerca el final del castigo de Dios. Ya se levantará este destierro. Ya volveremos a la patria. Y entonces escucha como un mandato de Dios. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen. Como vemos, el contexto del segundo Isaías fue entonces el siglo VI antes de Cristo. Estaba el pueblo de Israel exiliado, ¿verdad?, allá en Babilonia. Y este profeta pues habla de la esperanza, anunciándole al pueblo el retorno a Jerusalén. Podríamos decir, Monseñor Romero, que Isaías reflexiona desde la fe, la realidad de su época. ¿Qué es la primera lectura? Sino Isaías
reflexionando en la realidad de su historia del momento. Eran los israelitas prisioneros y cautivos en el destierro de Babilonia, y en ese hermoso capítulo dice que Dios va a dejar caer ya los cerrojos de todas las prisiones y van a volver libres, y canta este retorno e invita con un canto precioso: no os acordéis de lo pasado, he aquí que hago nuevas cosas, ya están brotando. Y bajo la figura de ríos que brotan del desierto, quiere decir que hasta lo imposible puede hacer Dios cuando se pone en Él la confianza. Y habla de un retorno. ¿Cuál es el mensaje de esperanza que anuncia Isaías al pueblo desterrado allá en Babilonia? Le parecía a los israelitas en Babilonia que todo se había derrumbado. Muchos perdieron la esperanza, pero había una conciencia en el resto de Israel. Siempre había una conciencia que era como el resto de la esperanza. Y esa es la conciencia que los profetas alimentan. Como vemos, los profetas siempre tienen una doble misión: el anuncio y la denuncia, ¿verdad? El anuncio, y ahí va la promesa, la esperanza que Dios manda al pueblo, en este caso el regreso de aquel destierro, pero también la denuncia, ¿verdad?, de las infidelidades del pueblo. Por eso, Monseñor Romero, Dios también enjuicia a aquel pueblo desterrado, ¿verdad? Y Dios llega en la primera lectura de hoy también a denunciar un pecado. Es tremendo el diálogo de la primera lectura, donde Dios dice por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel: me están agobiando con sus pecados, me están convirtiendo en siervo de ustedes porque quieren que yo haga su voluntad y no ustedes la mía. Por eso yo lo llamo a juicio, y es un juicio, un tribunal, el que hoy se levanta en la primera lectura, donde Dios juzga a su pueblo para decirle: no saldría justificado en un juicio en que solo prevaleciera la justicia. Si yo te perdono, es porque miro mi buena voluntad y mi amor. Por mi amor te perdono. Esto es para abrirnos a la confianza. Señor, nuestra sociedad salvadoreña ha cometido muchos. Y es que la misericordia de Dios es siempre mayor que su enojo, como Monseñor Romero nos acaba de explicar. En ese contexto del destierro en Babilonia, siglo VI a.C., ¿quién es el personaje mencionado como siervo de Dios? En el primer pensamiento, donde el profeta Isaías nos habla en esos pintorescos capítulos del siervo de Yahvé. ¿Quién es ese siervo de Dios? Queda en un misterio que puede ser un personaje misterioso, puede ser el mismo pueblo de Israel, pero en todo caso es una profecía que señala a Jesucristo, el verdadero siervo de Dios. ¿Y cuál es el encargo que recibe este siervo de Dios? Este siervo de Dios recibe un encargo: reunir las escasas fuerzas que han quedado al pueblo disperso en el destierro. Pero le dice Dios: es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Cristo se hace presente, dice el concilio, en la palabra del sacerdote que predica, en el misterio del altar que se celebra, en la comunión que recibimos, en los sacramentos que purifican. Es el siervo de Dios,
salvando todos los confines de la tierra. Monseñor Romero, ¿por qué la figura del siervo de Dios es también una profecía sobre la pasión de Jesucristo? El siervo de Dios, como un cordero llevado al matadero, cargó sobre sus espaldas las iniquidades de todos los hombres. Y lo vimos y no parecía cara de hombre, era horroroso. Se volvía el rostro al mirarlo, daba asco, daba miedo. Un matado como no ha habido otro matado, un torturado que ha superado todas las torturas, una humillación hasta el abismo. El profeta Isaías, por inspiración de Dios, nos anticipa 7 siglos antes lo que está sucediendo esta tarde, la humillación del Cordero. Monseñor Romero, ¿cuál es la relación entre Jesús, siervo de Dios, como estamos viendo, y nuestra condición humana, nuestra condición de pecadores? Es necesario que cada uno este Viernes Santo vea con los ojos del alma esa víctima como la han dejado nuestros pecados, porque Cristo no padece por culpa suya. Cristo se ha hecho responsable de los pecados de todos nosotros. El que quiera medir la gravedad de sus pecados, mire a Cristo crucificado y diga con lógica: así lo he dejado yo lo he matado. Por limpiarme de mis suciedades, Él se hizo sucio. Por limpiarme de mis abominaciones, Él se ha hecho abominable. Hasta la palabra que parece una blasfemia, pero la dice la Sagrada Escritura: el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, maldición, castigo de Dios. Pasemos ahora a una breve pausa musical. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de
y algunas preguntas para la comprensión, para la mejor comprensión, pero también para la aplicación de esta catequesis bíblica explicada por Monseñor Romero. ¿Cuál fue el contexto en el que escribió este profeta, conocido como el segundo Isaías o Deutero Isaías? Podríamos decir que Isaías reflexiona desde su fe sobre la realidad que vivió. ¿Hacemos nosotros eso también? Reflexionar desde la fe la realidad que vamos viviendo. ¿Cuál es el mensaje de esperanza que Isaías proclama, que Isaías anuncia al pueblo desterrado allá en Babilonia? ¿Qué esperanza para nosotros encontramos a partir de estos textos del segundo Isaías? ¿Cuál es el juicio o denuncia que hace Isaías en nombre de Dios para aquel pueblo desterrado? Y al mismo tiempo, ¿qué juicio, qué denuncia hace Dios para nosotros en estos momentos? ¿Qué predomina en estos casos? ¿El juicio de Dios contra la ingratitud del pueblo desterrado o la misericordia de Dios? ¿Qué experiencia tenemos nosotros también del perdón de Dios a pesar de nuestras ingratitudes? ¿Quién es el personaje mencionado como siervo de Dios? ¿Cuál es el encargo que recibe este siervo de Dios? ¿Y por qué la figura del siervo de Dios es una profecía sobre la pasión de Jesucristo? ¿Somos nosotros conscientes de nuestra condición de pecadores, de pecadoras, y la condición sufriente de Jesús, siervo de Dios? Finalmente, Monseñor Romero, ¿qué invitación de parte de Dios nos dejan estos textos del segundo Isaías? Dios habla desde la historia, Dios reclama desde lo bueno y bello que hay entre los hombres, como también reclama ante lo feo y malo que hay en las sociedades y hay en los hombres. ¿Y qué encontramos en las lecturas bíblicas de hoy? La primera lectura, donde Dios nos invita no solo a gloriarnos de las alegrías del pasado, sino que Él es capaz de hacer cosas nuevas. Dios no se repite. Es maravilloso esto, saber que qué cosa nueva nos tiene Dios a nuestra historia del Salvador. Creamos porque Dios lo ha dicho, como creyeron al profeta cuando a los cautivos de Babilonia les anunciaba una libertad que no parecía llegar, y llegó, porque Dios no es mentiroso. Hermanas y hermanos, leamos en los próximos días estos capítulos del segundo Isaías, que van del capítulo 40 al 55 del libro de Isaías. Reflexionemos sus palabras y descubramos qué cosas nuevas hace Dios en nuestra historia personal, en nuestra historia familiar, en nuestra historia comunitaria e incluso en la historia social. Que Dios nos bendiga. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sicsal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar